Cuentos de medianoche. Prepárate a escuchar una historia más de terror que seguramente llegará hasta donde tú estés. La muerte clínica o muerte aparente consiste en la detención del pulso y la respiración sin que se produzcan lesiones en las células cerebrales. Desaparecen todas las señales externas de vida. Cualquiera diría que hemos muerto y que esa muerte es definitiva. Pero desde el punto de vista clínico, la muerte sería la interrupción de las funciones orgánicas de un ser vivo. La mayoría de las veces está precedida por una etapa agónica que incluye una serie de manifestaciones que la presagian. Esa agonía es la clave. Puede ser corta o puede durar hasta un mes antes de la muerte. Existen casos en los que la etapa de agonía dura años y de pronto se produce una mejoría inexplicable. La ciencia médica nos dice, pues, que existen métodos para revertir la muerte clínica. Sin embargo, cuando nos referimos a la muerte biológica, cuando el daño producido en el cerebro es irreversible, cuando las lesiones han dañado las células cerebrales y se hace imposible la recuperación de la respiración o el pulso, hablamos de muerte real, y en la mayoría de los casos se produce entre los 4 y los 15 minutos desde la muerte clínica. Según esto, la muerte aparente no tiene por qué ser nuestro fin. Si se hace llegar al cerebro sangre oxigenada suficiente para que dicho órgano no se lesione, incluso si nuestro corazón ha dejado de latir por un tiempo, es posible la llamada resucitación. Nos hemos visto obligados a escribir legislaciones muy específicas al respecto del diagnóstico de la muerte. Esto demuestra que la muerte clínica no es una entidad médica categórica, sino un estatus no definido. Existen hipótesis para todos los gustos, más o menos científicas, descabelladas, improbables y del todo delirantes. Pero pocas cosas hay en el mundo más terroríficas que afrontar la llegada de la parca sin el convencimiento de que nuestra marcha sea del todo certera. ¿Dónde está, pues, esa frontera entre los vivos y los muertos? Pareciera que la mayoría de las veces resulta evidente distinguir lo que es un muerto de un vivo. Y así es en el fondo. La ciencia así nos lo ha probado. Y sin embargo, siguen existiendo casos todavía hoy en los que cualquiera con un poco de imaginación podría especular todo tipo de elucubraciones macabras. Si no somos capaces, ni con todos los avances del progreso, de estar seguros de dónde reside la frontera infalible entre la vida y la muerte, si los errores humanos o diagnósticos falibles han supuesto la aparición de redivivos y resucitados en muchos rincones del mundo a lo largo de la historia, ¿qué ocurriría, pues, si esa muerte resultase ser solo aparente? Este juego macabro ha excitado la imaginación de numerosos autores a lo largo de la historia.
y una de las escritoras que con mayor acierto ha logrado reflejar esa frontera macabra entre la realidad y el mito, entre la posibilidad de un terror sobrenatural y la imposibilidad de asumirlo como real, es la maestra Emilia Pardo Bazán, que nos ofrece en nuestra historia de esta noche uno de los relatos de fantasmas más terroríficos jamás escritos. Así pues, acompáñennos en nuestro paseo de esta noche por entre las lápidas del Camposanto. Bajemos hasta las viejas criptas que entierran sus pesares y secretos junto al palacete y descubramos con asombro y pavor el sepulcro vacío de la resucitada. Ardían los 4 blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante, abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce la impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios, y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro. En vez de ser bajada al amanecer, en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil, y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso, salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo y rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. Señor, que encontraste puestas las llaves, y las palpó. Allí colgaban las 3, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja,
donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó. Estaba fuera de la iglesia. Estaba libre. 10 pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. Esta casa es mi casa, en efecto, pensó al secundar aldabonazo firme. Al tercero se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en larga faldamenta de luto, y resonó la voz de Pedralbar, el escudero, que refunfuñaba. ¿Quién llama a estas horas? ¿Qué comido le vea yo de perros? Abre, Pedralbar, por tu vida. Soy tu señora. Soy doña Dorotea de Guevara. Abre, presto. Váyase, Noramala, el borracho. Si salgo a fe que lo ensarto. Soy doña Dorotea. Abre. No me conoces en el habla. Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralbar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó 2 aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió al través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó al fin el claveteado portón entreabriendo sus 2 hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucigüela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea, ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla. Chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto. De espanto, sí. La resucitada no lo podía dudar, pues acaso sus hijos, doña Clara de 11 años, don Félix de 9, no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura, y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban. Ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes ya llegados. Cierto, en suma, que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente todos la huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas,
y que cuando acercaba a sus labios secos la copa de vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo de la cintura. En vano la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba sus trenzas, cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral, y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos un tiempo galanes, atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de demencia. De donde tú has vuelto, no se vuelve. Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada. Secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto. Se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo, y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Abrió la mohosa puerta, cerró